Hola a todos, bienvenidos a La Ronda, este programa donde intercomunicamos a todos los corresponsales que tenemos desperdigados por el mundo. Es una gran alegría hablar hoy también, vamos a hablar del Mundial, ese tema candente que nos vuelve a todos un poco locos estas fechas. Vamos a hablar también del hecho religioso judío, cómo está cambiando en las comunidades, el grado de asimilación que hay, las dinámicas que hay de diálogo interreligioso entre judíos y musulmanes o católicos también. Pero vamos a empezar por el tema estrella, ¿no? Que es justamente el tema de la ronda, que es el Mundial. Vamos a hablar primero con nuestro amigo Gabriel Lerner desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? Encantado. Bien, vamos a hablar con varios puntos del planeta, pero empezamos por Los Ángeles. Cuéntanos, Gabriel, cómo se está viviendo el Mundial y qué perspectivas ves tú para el partido de mañana entre Argentina y México. Bueno, Los Ángeles es una ciudad mexicana en estos momentos. El interés por el Mundial es especialmente importante entre la comunidad mexicana, la comunidad latina de esta ciudad, que forma, como ustedes saben, la mayoría de la población. En los anteriores partidos de México se paralizó la ciudad, se detuvo. No así cuando juega Estados Unidos, por ejemplo, ayer perdió Estados Unidos, salió del Mundial. No ha sido una gran noticia más que en los titulares de los diarios en inglés, pero la expectativa para el partido con Argentina es muy muy grande y hay mucha tensión, Federico. Hay algunas ciudades en donde se temen manifestaciones en caso de que salga perdiendo México, como Huntington Park, como Bell Garden, ciudades con 95% de población latina, Federico. Seguimos en Estados Unidos, vamos a Miami, hablamos con Juan Dircí. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo se está palpitando ese Mundial ahí en Miami. Bueno, acá el Miami, en realidad, el Mundial se opacó un poco con el triunfo de los Miami Heat como campeones del campeonato de básquetbol de la NBA, con lo cual te diría que acá en este momento la fiebre son los Heat y no el Mundial, pero sin lugar a dudas en cada uno de los pequeños grupos o restaurantes o barrios donde tenés población de distintas partes del mundo, especialmente Latinoamérica, se vive a un ritmo mucho más intenso. Volamos a Bahía Blanca, hablamos con Pablo Frenkel. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo se vive ese Mundial en Bahía Blanca. Y Bahía Blanca no es la excepción de lo que pasa en el país, ¿no? Estábamos ahora hablando sobre el partido de mañana con México, hay mucha expectativa. El 6-0 con Serbia y Montenegro fue prácticamente una explosión, ya nos sentíamos campeones, hubo mucho ruido en las calles de todo el país. Ahora, al cambio con el partido con Holanda fue más tranquilo, quizás porque no se ganó, porque se esperó para tener esa oportunidad ahora el próximo sábado de jugar contra México. Aparentemente acá hay mucha confianza. México no parece ser un rival de temer después de las distintas actuaciones que tuvo en estas jornadas previas, pero los partidos están para jugar y están para ganar, así que nunca se puede decir la última palabra de esto. Viajamos a la Quinta Avenida porque estamos con Marcos Bar, que está en Nueva York. ¿Cómo estás, Marcos? Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que además yo conocí tu oficina, que es preciosa ahí, con vista a la Empire State Building. Cuéntanos cómo se ve desde casi el Empire State este Mundial. Bueno, al contrario que Los Ángeles, Nueva York tiene una población mucho más heterogénea en cuanto a la población hispana, entonces hay mucha alegría por la clasificación de Ecuador, asimismo por la de México, pero no hay un apoyo tan unánime, digamos, a favor de la selección mexicana. Hay también satisfacción por la clasificación de Argentina y de Brasil. Metemos el primer tema y conectamos con Rodolfo Klickman. Rodolfo, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Bien. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Siempre es un placer hablar contigo. Rodolfo es un experto de cultura judía y también del tango, pero quiero preguntarte, tú sabes mucho sobre Sorín y sobre Peckerman. Bueno, yo te quiero que alguna vez cuando yo empecé a hacer mis aportes para la radio, les prometí que yo me iba a dedicar a contarles qué hicieron los judíos por el arte, por la cultura argentina. Me gustaría que me den 2 minutos y les cuento un poco también qué aportaron los judíos al fútbol y a los demás deportes en la Argentina. Peckerman, en primer lugar, el director técnico, nació el 3 de septiembre de 1949
y él nació en una localidad llamada Domínguez, que es una de las cunas de la colonización judía de la provincia de Entre Ríos. Yo todavía para ustedes no hice ninguna nota en Entre Ríos, sí las hice sobre la colonización judía en la provincia de Santa Fe, y es una asignatura pendiente que tengo de ir a Entre Ríos a hacer algunas notas sobre lo que fue eso. Viene de abuelos ucranianos, es un hombre extremadamente modesto, yo lo admiro por su modestia, y lleva en sus hombros ya ganado varios campeonatos mundiales. Eso es de mucho valor. En este seleccionado también juega Juan Pablo Sorín, que es de origen judío, y casi llega a jugar, no lo eligió Pekerman para este seleccionado, pero es de origen judío y un muy famoso jugador de fútbol, Walter Samuel, que no fue convocado y lo lamentaron mucha gente. Sorín lo deben conocer ustedes porque fue defensor del Real Madrid y ahora del Barcelona, Rodolfo, no del Real Madrid. Barcelona. Sí. Y está en el Inter de Milán. En el deporte argentino, además de ellos, descollaron otros futbolistas. Hubo uno, Daniel Alberto Brailovsky, a quien llamaban el ruso. Ustedes saben que ruso acá en la Argentina es sinónimo de judío, ¿no? Jugó en Israel Brailovsky. Jugó en Israel, jugó en Independiente, jugó en Albois. Pero hubo otros jugadores de fútbol que también fueron conocidos en la Argentina. Hubo un arquero de fútbol, Jaime José Rothman, que fue arquero de Argentinos y de Vélez entre 1932 y 1944. También otro jugador muy famoso de aquella época era Aarón Berfiker, que jugó en River y en Platense, aun que él había nacido en Brasil, se había nacionalizado Argentina. Después tenemos, además de Brailovsky, a Roberto Civica, que jugó en River y en Gimnasia, Rubén Manusovich, que jugó en Atlanta, y Luis Abramovich, que jugó en Chacarita y en Boca. Y hay muchísimos otros deportistas argentinos más de origen judío. Entre ellos les cuento, para conocimiento de ustedes, que entre el seleccionado famoso de hockey femenino que tiene la Argentina, que ganó campeonatos del mundo, una de ellas es Natalie Doreski, que es campeona mundial. Dirigentes judíos los hubo en Boca, Heller, vicepresidente, David Pintado, que fue presidente de River, León Lasnudel, que fue un entrenador de básquet, fue el origen de la organización del básquet en la Argentina, y ahora nos quedamos con nuestro Pekerman y con nuestro Sorín. Hablando de Pekerman, no sé si han visto, quiero iniciar la tertulia, el debate, vieron el jugador de Ghana ondeando la bandera de Israel y toda la polémica que se suscitó al respecto. ¿Qué opinan de eso? Mira, yo creo que fue una expresión de alegría. Lo que me parece que no estuvo correcto después es toda esa serie de explicaciones que hubo que dar, que por qué, que porque sí, que porque no, inclusive el gobierno de Ghana dando ese mensaje, disculpándose con la comunidad musulmana de su país. Creo que fue una expresión de alegría, que hay que encuadrarlo dentro de eso y buscarle una explicación o un correlato político, es realmente buscarle una explicación que no cuadra bajo ningún aspecto. Fue simplemente una forma de alegrarse del jugador, querer compartirlo a lo mejor con las personas que más siente a su alrededor, más próximas siente, y no hay que dar más importancia de la que realmente tiene. Así por lo menos lo entiendo yo. Sí, soy Gabriel. Creo que eso dio un toque de frescura, de ingenuidad, de inocencia, de alegría real al Mundial. Fue una cosa que pareció improvisada, no pareció planificada. Aquí lo estaba comentando José Luis Chilabert, que es comentarista para el canal de Univisión. Explicó que el jugador juega para Hapoel Tel Aviv en Israel, si no me equivoco, y todo pasó bien, no hubo ningún problema. 2 minutos después del partido, el sitio de internet de Haaretz, en el diario de Israel, ya tenía como foto principal la del jugador enarbolando la bandera de Israel. Israel, decía, está en el Mundial. Federico, si vos me disculpás, yo quería preguntarle una cosita a Rodolfo. Por supuesto. Rodolfo, Pekerman y Sorín, ¿en algún momento tuvieron alguna relación con la comunidad judía o no tiene nada que ver con nosotros? Bueno, mira, de Sorín, el padre de Sorín es el decano de la Facultad de Arquitectura,
Yo llamé a la Facultad de Arquitectura, hablé con la secretaria privada del decano y le dije que quería hablar con él para con respecto a todo esto, y él no me contestó el llamado. Con otro Sorín que hay en la guía telefónica que hablé, son todos judíos. O sea, hay un director de cine también llamado Sorín. Sí, es cierto. Así que el apellido es judío, el origen es judío. Yo no sé si este muchacho Sorín es hijo de madre judía. Lo que sí puedo garantizar que es hijo de padre judío. Y sí. Peckerman nació en un lugar, el padre era un obrero ferroviario allá en Domínguez, y después se fueron de Domínguez cuando él tenía una corta edad. Yo no sé realmente si él tiene una ligazón con la colectiva judía, pero bueno, también se hablaba cuando se lo empezó a conocer acá, de que era primo de Gregory Peck, del famoso actor de cine norteamericano, que parece que se llamaba Gregory Peckerman, ¿no? Sí. No lo sé. Yo escuché que parece que era una broma, ¿no? Que decía Peckerman, ¿no? Que era primo de Gregory Peck. No lo sé, realmente no lo sé. Ahora mirá, cuando vos preguntaste por Ghana recién, a mí me dio una gran alegría, pero nuestra princesa, o sea, la princesa holandesa, que es mi vecina de barrio, que vivía acá en Buenos Aires a 2 cuadras de mi casa, ayer le preguntó a un periodista argentino por quién hinchó en el partido, y ella, riéndose a las carcajadas, le contestó por Holanda. Y acá a nadie se le va a ocurrir decir de que ella no pueda decir que hinchó por Holanda, ¿no? La verdad se vive muy bien. Los argentinos no tienen problemas con los holandeses. Creo que si la final llega a ser con Inglaterra, eso se va a vivir de otra manera. Y Juan, quería preguntarte, ¿en Miami se nota realmente la influencia latina ahora en tema del Mundial? Sí, se nota, como más o menos un poquito contamos en los reportajes anteriores, sin lugar a dudas el Mundial se ven autos en la calle, acá es muy común poner en las ventanas de los autos las banderas de los países, por lo cual se ven muchas banderas brasileras, algunas banderas argentinas, algunas banderas mexicanas, también es un poco como decía Marcos de Nueva York, que es mucho más heterogénea en la comunidad latina. La comunidad ¿El norteamericano también siente la pasión o lo ve como una curiosidad? No, el norteamericano, digamos, el deporte acá, los deportes son el béisbol, el básquet, el fútbol americano, el hockey, el soccer. Para que tengan una idea, cuando los chicos hacen deportes extracurriculares después de la escuela, el soccer, como llaman acá el fútbol, es el deporte que hacen las nenas. ¿Las nenas? Sí, acá los equipos de fútbol femeninos son mucho más conocidos que los equipos de fútbol masculinos. Los varones juegan al béisbol, el fútbol americano, las nenas juegan a lo que es el fútbol nuestro. Con lo cual todo el concepto de deporte popular acá todavía es muy lejano, si bien en los últimos años hubo un avance muy grande, todavía el fútbol nuestro ocupa un lugar muy lejano dentro de los principales deportes en Estados Unidos. ¿Y cómo responde, por ejemplo, en el tema de la publicidad? Bueno, el tema acá es que la cadena, por ejemplo, para darles una idea, ningún canal en inglés pasa todos los partidos del Mundial, de los canales tradicionales. En cambio, Univision, que es uno de los canales más importantes en español, sí transmite los partidos. Entonces es muy cómico porque si uno quiere ver los partidos del Mundial y va a un bar, ¿no? Supongamos que juegue, no sé, un partido entre dos países de los cuales ninguno de los dos es latino, a los dueños del bar no les queda otra opción que poner Univision y escuchar el relato en español porque ningún otro canal lo transmite. Con lo cual el rating de Univision en las últimas semanas es impresionante, superó los ratings de cualquier canal americano y ya están peleando con Telemundo, que es la cadena rival, para ver quién se queda con los derechos del próximo Mundial. Sí, es curioso lo que dices, Juan, porque el otro día volvía del aeropuerto del Kennedy y iba con un taxista de Haití y a él le gusta mucho el fútbol, no habla español, pero así todo escuchó el partido en una cadena de radio en castellano, ¿no? Sí, está a la venta Univision, $13.000 millones, así que si quieren hacemos una vaca entre todos. Qué bueno. Estaba escuchando justamente que está en venta Univision, que hubo un problema también en el último momento. Le iba a comprar Televisa, ¿no? Se está hablando de la televisión venezolana que lo quiere comprar también. Venevisión. Sí. Venevisión. Pero no Chávez, ¿no? Sí, quién sabe.
Sí, uno nunca sabe. Vamos a avanzar con el segundo tema, porque siempre vamos a las corridas un poco con esta tertulia. El segundo tema que yo les planteaba era qué pasaba con el hecho religioso en vuestras comunidades, si había más laicos que religiosos, si había un avance de la ortodoxia, un retroceso, qué pasa con el diálogo interreligioso con otras confesiones. Quisiera que me dijeran cuál es el estado del hecho religioso en vuestras comunidades. Mira, yo te puedo hablar acá de Bahía Blanca. Generalmente la comunidad de Bahía Blanca fue más laica que religiosa. Siempre hubo una identificación con el movimiento conservador a través del Seminario Rabínico Latinoamericano que está en Buenos Aires, pero a partir de la década del 80, mediados del 80, se instaló acá en Bahía Blanca Chabad Lubavitch, que son ortodoxos y que de alguna manera provocaron una cierta competencia, pero no es una comunidad extremadamente religiosa, y es más, el laicismo se nota prácticamente inclusive en las ceremonias religiosas, pero por ahora estamos así. No hay muchas diferencias, se celebran todas las festividades religiosas, por supuesto cuando llega Rosh Hashanah y Yom Kippur son las principales festividades del calendario, pero no hay un movimiento religioso para destacar. En cuanto al diálogo judeo-cristiano, se mantiene dentro de lo que fue en los comienzos, encuentros esporádicos. Eso no quita, por supuesto, que hay muy buena relación, inclusive hace unas semanas estaba comentando Federico que recibimos la visita del rabino Abraham Skorka, que es el decano del Seminario Rabínico Latinoamericano, y una de las visitas protocolares que hizo fue aquí a la curia eclesiástica, donde se entrevistó con el cardenal acá de Bahía Blanca. Así que en general es una relación muy fluida, pero dentro de carriles normales, es decir, no es una que nos estamos abrazando y besando todo el tiempo, sino que cuando hay que estar, se está. Y si no, cada uno desarrolla sus actividades sin interrupciones y sin meterse uno con el otro. Eso es lo que pasa por lo menos en Bahía Blanca. Bueno, acá en Buenos Aires, si me permiten, está un poco más extendido esto. Con respecto al movimiento laico es mayoritario, no hay ninguna duda, y con respecto al apoyo religioso, hay muchísima más gente que apoya a los conservadores que a la gente de Lubavitch. Pese que la gente de Lubavitch tiene una militancia impresionante, ellos no son para hacerlo también. Claro, pero no son la mayoría, ¿no? Son una minoría. Con respecto a movimientos multiconfesionales, yo he tenido en los últimos tiempos he asistido a varios con representantes de la comunidad musulmana, católica, protestante y judía. Tengo pendiente una nota con ellos que me la tienen prometido todos los miembros de ese evento, y hoy, sin ir más lejos, me llegó una invitación que Skorka va a participar junto con una miembro de la comunidad católica y patrocinado por la Iglesia Católica en un diálogo acá en el Teatro San Martín, sobre la calle Corrientes. Qué bien. Me parece que se ha incorporado una nueva participante. ¿Puede ser Juliana? Sí, aquí estoy. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola, Juliana. ¿Qué tal? Aquí ha venido Juliana, que estaba fuera de la conexión, pero se ha incorporado. Es un gran placer hablar contigo, Juliana, que estás en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, también es un placer para mí incorporarme a esta ronda, aunque sea un poquito tarde. Pido disculpas por la demora. No, estábamos hablando justamente del hecho religioso, del avance del laicismo o de la ortodoxia, y queríamos preguntarte cómo veías tú la evolución en Uruguay del hecho religioso judío, y si también había movimientos de diálogo interconfesional con por ejemplo, con los musulmanes o los cristianos. Bueno, Uruguay es un país laico desde su nacimiento, así que dentro de lo que es religioso nunca tuvo conexión con lo que es el gobierno. Con lo que tiene que ver con las religiones en particular, siempre hubo un diálogo muy importante entre lo que es la comunidad católica y lo que es la comunidad judía. La comunidad musulmana es mucho más chica aquí, así que, bueno, también eso incide en el diálogo, pero es bastante cordial y ameno la convivencia entre las diferentes religiones aquí en este país. Sí, Federico, para hablarte de lo que sucede en Los Ángeles, primero, dentro de la comunidad judía, estamos hablando de alrededor de 600.000 en toda esta área,
No sabría decirte si hay un avance de la ortodoxia en los últimos años. Sí se multiplican las sinagogas de Chabad, sí aparecen en todas partes, parece que es un fenómeno internacional, mundial, en cuanto a los intentos de este movimiento de llegar a los judíos que no son religiosos. Y eso incide en los días festivos, en lo que llaman aquí High Holidays, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, porque si querés ir a una sinagoga, y no es una sinagoga de Chabad, tenés que tener entrada, tenés que tener un ticket, tenés que haber pagado con antelación, tenés que ser miembro de la congregación para poder encontrar un asiento, porque todo el mundo obviamente va a la sinagoga especialmente en Yom Kippur, pero si vas a la sinagoga de Chabad siempre hay un lugar, siempre te abren una sillita y eres bienvenido, de modo que sí hay una diferencia. Respecto a la relación con otras religiones, me parece que en el ámbito de los musulmanes y los judíos hay un retroceso, hay una militancia mayor de los grupos musulmanes y pro-árabes o anti-israelíes. Aquí, especialmente en las universidades, ha habido ciertos encontronazos, especialmente en una universidad en el condado de Orange, con respecto a actividades de grupos de estudiantes islámicos. No es un adelanto, es un retroceso, Federico. Con respecto a Miami, bueno, en Miami no tiene alternativas dentro de la comunidad que van desde las tradicionales comunidades o sinagogas ortodoxas, sinagogas de Chabad, sinagogas conservadoras, reformistas y hasta reconstruccionistas, con lo cual la oferta es muy amplia. Sin lugar a dudas, la cantidad de sinagogas de Chabad que se están abriendo en los últimos años son cada vez más visibles, pero la comunidad sigue siendo mayoritariamente conservadora o reformista. Con respecto al diálogo interreligioso, creo que es muy importante señalar hoy que durante esta semana se está reuniendo el Consejo de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Se calcula que en Estados Unidos había aproximadamente unos 2 millones de presbiterianos, si no recuerdo mal el número. La trascendencia de esto es que hace 2 años el Congreso de la Iglesia Presbiteriana había aprobado la desinversión y sugerir a todos los miembros de la Iglesia a no invertir y a sacar sus inversiones en empresas que tengan filiales radicadas en Israel, como medida de protesta por el trato que Israel le daba a los palestinos. El American Jewish Committee a partir de ese momento empezó a tomar un papel muy activo con los líderes de la Iglesia Presbiteriana y decidieron que la mejor forma de rever esto era buscar un acercamiento con los miembros de la Iglesia Presbiteriana para llevar a una modificación en esa resolución. Hubo otras instituciones en la comunidad que decidieron que no, que lo mejor era empezar a buscar una postura un poquito más ofensiva y que ellos veían que esa era la forma de llevar a una resolución. Lo realmente meritorio es que el día de ayer se aprobó por amplia mayoría una nueva resolución donde se modifica el texto de la resolución de hace 2 años, donde ya no se habla de una desinversión contra Israel, sino que se habla de estudiar medidas que puedan llegar a promover ciertas situaciones políticas en países del mundo, con lo cual Israel sale del texto y creemos que sin lugar a dudas un avance positivo no solo para Israel, sino un avance para construir aún más en lo que es el diálogo interreligioso. Yo quería hacer una pregunta. Sí, perdón. Rodolfo, ¿le puedo decir algo a Juliana? Por supuesto, adelante. Sí, cómo no. Juliana, la última vez que yo hablé con vos te dije que los uruguayos y nosotros éramos hermanos y que nunca iba a haber conflicto entre uruguayos y argentinos. Te puedo invitar el sábado a que te sumes a la hinchada del fútbol rioplatense. Yo creo que eso va a ser un poco difícil porque somos hermanos menos en fútbol, pero bueno, puede ser, sí, no hay problema. Están invitados, ¿eh? Qué bueno. Yo quería preguntarle, no sé, a Juan o a Marcos, acerca de esta ofensiva religiosa que hay desde la Casa Blanca, impulsada por el presidente Bush, de hacer todo en las escuelas, sobre todo primarias y secundarias. ¿Cómo está tomando eso la comunidad judía de Estados Unidos? Mira, si me permitís contarte primero, nosotros en el HAC uno de los factores centrales y fundamentales que dieron origen a la institución fue la separación absoluta entre el Estado y la religión. Nosotros creemos que cuanto menos la religión esté presente en los actos del Estado, más posibilidades hay para cada individuo a nivel
personal, poder crecer y poder desarrollar tus creencias. Sin lugar a dudas, en los últimos años hay una ofensiva, yo no te diría tanto de la clase blanca, pero sí quizás de grupos que apoyan al presidente de la derecha más conservadora, donde tratan de cada vez tener más presencia en las escuelas. El tema es que no tenés que olvidarte que dentro de la configuración política de Estados Unidos y el sistema federalista que existe, en muchos casos depende de los gobernadores hasta dónde avanzan y no. Específicamente en el estado de la Florida, un tema muy controvertido, que es el tema de los vouchers, que es lo que podemos conocer como subsidios para la enseñanza privada, y el gobernador Bush había salido con un programa hace unos años donde él permitía dedicar fondos del Estado a escuelas confesionales, o sea, religiosas, para subvencionar la educación de los chicos. Eso generó muchas controversias en la comunidad y fuera de la comunidad, porque eso implica otorgar fondos públicos a las iglesias y a las confesiones, y el año pasado una resolución de la Corte Suprema del Estado de la Florida lo anuló, porque dijo que específicamente ello contradecía el espíritu de la Constitución, y el sistema de los vouchers para las escuelas privadas cayó y se cortó. Sin lugar a dudas, creemos que es un tema que va a volver a recurrir y va a depender mucho un poco de qué es lo que pasa con la campaña política en los próximos años y de qué forma cada uno de los partidos sale a buscar el apoyo de los grupos más conservadores. Vamos a ir despidiendo la conexión, porque se nos ha ido un poco el tiempo. Yo quisiera que se despida cada uno con una previsión del partido de Argentina-México. Simplemente, ¿cuál va a ser el resultado que piensan ustedes? Despedimos a Gabriel Lerner desde Los Ángeles. Sí, va a ganar Argentina y me voy a ganar una comida de enchiladas, porque si pierde Argentina tengo que preparar empanadas para toda la redacción. Así que ayúdenme. Despedimos a Rodolfo. Despedimos a Rodolfo desde Buenos Aires. Rodolfo. Bueno, con mucha humildad, yo quiero que gane Argentina, naturalmente, ¿no? Y que nos den un buen fútbol, fundamentalmente que podamos ver un partido con buen fútbol. Eso que los brasileros llamaban juego bonito, ¿eh? Es verdad, lo que utiliza Nike como eslogan. Despedimos a Marcos desde Nueva York. Sí, Federico, yo también apuesto por el juego bonito y quiero que gane Argentina. Despedimos a Juliana desde Montevideo, Uruguay. Bueno, desde Montevideo me despido. Yo creo que acá todos los uruguayos van a estar hinchando por México, pero bueno, yo voy a hacer un esfuerzo y voy a hinchar por Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Es honesta, por lo menos es honesta. Qué bueno, qué bueno. Despedimos a Juan desde Miami. Bueno, yo espero un 2-0 para Argentina. Y finalmente Pablo desde Bahía Blanca. Bueno, naturalmente espero que gane Argentina, pero como estaban diciendo ahí, espero que jueguen bien, que sea un buen partido y que tengamos la oportunidad de seguir avanzando en este mundial. Muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer enorme hablar con vosotros en esta ronda global, en esta mesa de conversación mundial, y os invito a seguir charlando la semana que viene. Como no, será un gusto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego para todos. Chao, gracias a todos, es genial. Gracias. Chao. Chao.